Mi nombre es Clara Gutiérrez y tengo 78 años. A veces me despierto en medio de la noche sin saber con certeza qué día es, pero aún puedo recitar de memoria los nombres de cada músculo de la mano gusmana. Fui médica forense durante más de 30 años. La muerte fue mi compañera constante, mi espejo, y también, de cierta forma, mi consuelo. Tal vez por eso nunca me han asustado los cuerpos fríos ni las verdades crudas. Siempre supe que la muerte decía más de la vida que cualquier celebración. Mi esposo, Alfredo, solía decir que yo tenía un alma de cuchilla. Cortaba suave, pero iba al fondo. Nos amamos profundamente, de esa manera serena que llega con los años, cuando uno deja de buscar fuegos artificiales y empieza a apreciar las brasas que no se apagan. Él murió de un derrame cerebral una mañana de invierno, mientras leía el periódico. El café aún humeaba en su taza cuando supe que se había ido, y tuve la lucidez, o la frialdad, de tomar su pulso con la misma calma con la que lo habría hecho con un extraño. Desde entonces, he vivido sola. Bueno, sola en el sentido físico, porque en realidad, cuando una ha amado, parido, criado y enterrado, nunca está completamente sola. La casa está llena de voces que ya no existen, pero que siguen resonando en los objetos. La silla que Alfredo arregló 1000 veces con el pegamento equivocado, la repisa torcida que prometimos enderezar y jamás tocamos, las marcas de crecimiento que hice en el marco de la puerta cuando mis hijos eran chicos. Julián fue el menor de los 3. Siempre fue el más frágil, el más dulce, el más desorientado. Cuando era pequeño, se escondía detrás de las cortinas cada vez que tenía miedo. Su infancia fue una sucesión de sobresaltos, alergias, fiebres sin causa, terrores nocturnos. Lo cuidé con devoción, con una entrega que a veces bordeó lo irracional. Lo llevé a especialistas, probé terapias alternativas, cociné recetas imposibles. Le canté para dormir hasta mucho después de que ya debía haberse acostumbrado a la oscuridad. Sus hermanos crecieron fuertes, independientes, cada uno con su vida hecha y su manera de quererme. Julián, en cambio, se quedó. Nunca del todo. Nunca del todo sano, ni del todo libre, ni del todo feliz. Por eso, cuando su matrimonio fracasó, cuando perdió su empleo y se quedó sin lugar donde ir, no dudé en abrirle mi puerta. «Es temporal, mamá», me dijo con esa sonrisa torcida que aún le quedaba de niño. En un par de meses ya estoy de pie. Han pasado 5 años desde aquella frase. Y no se ha ido. Durante todo este tiempo yo misma he ido perdiendo algunas batallas pequeñas. La presión me juega malas pasadas. La vista ya no es lo que era. Y a veces me cuesta hilar nombres con rostros cuando pasa mucho tiempo. Pero lo esencial sigue en su sitio. Aún puedo leer contratos, preparar arroz sin que se pase y distinguir una mentira disfrazada de ternura. Al principio su presencia fue un alivio. La casa volvió a tener pasos, tazas mal lavadas, llaves olvidadas. Yo cocinaba para los 2. Lo esperaba despierta. Fingía que no oía sus llamadas nocturnas con acreedores o mujeres con voces tristes. Pero lentamente, casi sin darme cuenta, dejé de ser la anfitriona y me convertí en la carga. Julián empezó a modificar la casa. Cambió los muebles de lugar. Vendió mi butaca favorita porque ocupaba espacio. Pintó las paredes sin consultarme. Luego vinieron los comentarios sutiles. «Mamá, ya no estás para andar bajando escaleras. No toques la computadora, que después me la desconfiguras. Deja, yo me ocupo. Vos ya hiciste suficiente». A veces creo que no me hablaba a mí, sino a una versión vieja de mí que él había inventado para justificar su abandono. Pero aún así, me engañaba. Me decía que era parte del ciclo de la vida,
que los hijos también se cansan, que no es fácil convivir con una madre que lo sabe todo, que corrige, que no olvida. Porque yo no olvido. No olvido las veces que limpié vómito con las manos cuando Julián tenía fiebre. No olvido las noches de guardia en las que dejaba todo por volver a casa solo para verlo dormir. No olvido que la casa en la que vive fue comprada gracias a los turnos extra, a las necropsias que hice en madrugadas frías cuando otros médicos se negaban. Todo lo que tengo, lo construí yo, con este cuerpo envejecido que aún recuerda cómo se corta la piel y cómo se calla el dolor. Y sin embargo, me convertí en una sombra. Los últimos meses han sido particularmente difíciles. He notado movimientos raros en mis cuentas. Retiros pequeños, casi imperceptibles, pero constantes. Una firma que no me pertenece apareció en el último resumen de la tarjeta. Cuando le pregunté a Julián, fingió sorpresa. Me dijo que debía ser un error del banco. Pero vi cómo evitaba mirarme. Vi cómo cerró rápidamente la computadora cuando entré en la sala. Vi cómo cambió de tema, con esa urgencia torpe de quien no sabe mentir del todo bien. Entonces empecé a escribir en una libreta. Fechas, montos, nombres. No como una acusación, sino como una forma de conservar la memoria. De protegerme de lo que viene. A veces, mientras tomo mi té en la cocina, escucho la lluvia golpear los ventanales y me pregunto, ¿cuándo fue que perdí el derecho a mi propia casa? ¿Cuándo pasé de ser madre a ser huésped? ¿De ser anfitriona a convertirme en un estorbo? No tengo respuestas, pero tengo preguntas. Y sé que las preguntas, cuando se hacen en voz alta, pueden cambiarlo todo. Por eso he decidido que ya no voy a callarme, que no voy a mendigar cariño ni respeto, que no voy a permitir que el hijo que crié con ternura se convierta en verdugo de mi vejez. Este no es el relato de una víctima. Es el comienzo de algo. Algo que todavía no sé cómo terminará. Pero lo que sí sé es que no voy a terminar mis días con la boca cerrada y la mirada baja. Si este mundo ya no tiene sitio para una mujer mayor que piensa, que recuerda, que exige, entonces que me empujen a la calle si quieren, pero que se preparen para la tormenta. Porque yo, Clara Gutiérrez, aún tengo voz, y la voy a usar. La noche que me echó no fue una noche cualquiera. Había estado lloviendo desde la tarde, esa lluvia fina y persistente que no limpia nada, que solo ensucia los cristales y arrastra el polvo hacia las orillas de las veredas. A mí siempre me ha gustado la lluvia. Me recuerda a las noches de guardia en el hospital, al olor de los pasillos cuando las ventanas estaban empañadas, al sonido tenue del agua golpeando las tejas mientras escribía informes bajo la luz temblorosa de una lámpara de escritorio. Pero esa noche, el agua tenía otro peso. No era nostalgia, era presagio. Lo supe desde que sentí el frío colarse por la rendija de la ventana del dormitorio, como si la casa también supiera lo que iba a pasar. Julián había estado extraño todo el día. Salió temprano, más temprano de lo habitual, sin siquiera calentar su café. Me dejó una nota en la cocina que decía: «No me esperes para almorzar». La letra era suya, pero apurada, como si tuviera miedo de que yo la viera escribir. No era la primera vez que salía sin avisar, pero había algo en el modo en que cerró la puerta esa mañana que me inquietó. No fue un portazo. No, fue todo lo contrario. Un cierre suave, deliberado, casi silencioso, como si se despidiera sin querer que lo oyera. Pasé el día en silencio, con un nudo en la garganta que no se deshacía ni con el té de tilo, ni con las sopas que ya no cocino para dos. Cuando volvió, la casa ya estaba envuelta en sombras. Eran cerca de las 8. La lluvia caía con más fuerza y el viento empezaba a colarse por los marcos de las ventanas.
Traía consigo un olor a tierra removida, a hojas muertas. Entró sin saludar, con la chaqueta mojada pegada al cuerpo, dejando un rastro de agua en el piso de madera. Caminó directo hacia su habitación y cerró la puerta. No me dijo hola, ni me preguntó si necesitaba algo. Solo oí el golpe seco de sus llaves contra el mueble del recibidor, y luego el silencio denso que se instala cuando alguien ha tomado una decisión que no puede revertir. Esperé unos minutos antes de acercarme, no porque tuviera miedo, sino porque quería darle el beneficio de la duda. Tal vez había tenido un mal día, tal vez estaba cansado, tal vez... Pero cuando toqué suavemente la puerta y le pregunté si todo estaba bien, su respuesta fue un murmullo impaciente que decía: «Después hablamos». No fue un grito, no fue una ofensa directa. Fue peor. Fue desdén. Una manera de decirme: «No importas». Volví a mi cuarto y me senté en la cama. Encendí la lámpara y abrí el cuaderno donde llevaba las anotaciones de las cuentas, los movimientos, las fechas. Esa libreta se había convertido en mi manera de sostener la cordura. Revisé, como tantas veces, la hoja con la transferencia irregular, la firma sospechosa y el estado de cuenta con cargos que yo nunca autoricé. Tenía la certeza de que Julián había falsificado mi firma. Y no solo una vez. Había un patrón. Lo había estado haciendo poco a poco, cada vez más seguro de que yo no me daría cuenta, o peor aún, de que aunque lo hiciera, no tendría el valor de enfrentarlo. Pero no me conocía tan bien como creía, porque ese valor, aunque herido, aún vivía en mí. Y esa noche decidí que era hora de confrontarlo. Salí de mi habitación con la libreta en la mano. Fui hasta la cocina, donde escuchaba el leve zumbido del microondas. Julián estaba allí, apoyado en la mesada, con una cerveza abierta y una actitud que me resultaba completamente ajena. Sus ojos tenían esa mirada vidriosa de quien ha cruzado una línea y ya no tiene intención de volver atrás. Le mostré la libreta y señalé los movimientos. Le hablé con calma, sin acusaciones, solo pidiendo una explicación. No grité. No lloré. Solo dije: «Julián, quiero que me digas qué está pasando con estas cuentas. Esta no es mi firma. Vos sabés que no autoricé esto». Él se quedó callado unos segundos, mirándome como si no me reconociera, como si yo fuera una presencia incómoda que acababa de interrumpir una rutina que le pertenecía solo a él. Y entonces, con una sonrisa que no le conocía, me dijo algo que me heló la sangre. «Mamá, deja de hacerte la detective. No entendés cómo funcionan las cosas ahora». Me quedé inmóvil, pero por dentro sentí que algo crujía. No era solo la traición, era la condescendencia, el tono. Me estaba hablando como si fuera una anciana senil, incapaz de distinguir la verdad, como si todos mis años de experiencia, de precisión quirúrgica, de discernimiento, hubieran desaparecido de pronto por arte de magia. Entonces le pedí, con toda la dignidad que me quedaba, que me devolviera mis papeles. Le dije que quería revisar mis contratos, mis extractos bancarios, mis seguros. Me miró con una mezcla de burla y fastidio. «Estás paranoica, mamá. Estás vieja. Anda a descansar». Ese «estás vieja» me golpeó más que cualquier bofetada, y mientras le daba la espalda para irme, con el corazón en llamas y las manos temblando de impotencia, lo oí decir: «¿Sabes qué? Si no te gusta cómo están las cosas, búscate dónde dormir». Al principio pensé que no había oído bien. Me giré lentamente, esperando una corrección, una disculpa, una risa incómoda. Pero él seguía ahí, inmutable, con los brazos cruzados,
mirándome con la certeza de quien ya no ve a su madre, sino a un estorbo. No sé cuánto tiempo estuve parada ahí, bajo la luz amarilla de la cocina, con la libreta apretada contra el pecho como si fuera un escudo. Él no dijo nada más. Solo fue hasta la puerta. La abrió y señaló hacia la calle. La lluvia golpeaba el umbral con furia. El aire frío me envolvió como una sentencia. Caminé hasta la entrada, sin suplicar, sin preguntar por qué. Crucé el marco de la puerta y antes de que pudiera girarme, oí el clic del cerrojo cerrándose a mis espaldas. Estaba afuera, en la calle, bajo la lluvia. Con una bolsa en la mano y mi dignidad hecha pedazos, pero intacta en el fondo. Me senté en el banco de la parada del colectivo, empapándome sin moverme, sintiendo cómo el agua recorría mi cuello, mi espalda, mis piernas. No lloré, no temblé, solo respiré. Profundo, como cuando entraba al anfiteatro de autopsias y sabía que tenía que sostener la mirada ante lo irreversible. Ese mismo aire tomé entonces, porque sabía que lo que acababa de morir no era solo una relación madre-hijo. Era mi hogar. Y también, de alguna forma, la última ilusión que me quedaba. Y sin embargo, incluso en medio de la lluvia, supe que esa no sería mi última noche. Porque si algo me enseñó la muerte, es que lo que no se entierra con cuidado, vuelve. Y yo no estaba dispuesta a ser un cadáver sin nombre en la historia de mi propia vida. La lluvia no paró en toda la noche. Caía como si quisiera borrar cada huella, como si pretendiera arrasar la ciudad con su manto húmedo y su insistencia obstinada. A mí me caló hasta los huesos. Pero no me importó. Caminé sin rumbo durante un rato, esquivando charcos, sintiendo el barro filtrarse por las costuras de mis zapatos, con la chaqueta empapada y el bolso apretado contra el pecho. No sabía a dónde iba exactamente. Solo sabía que no podía quedarme ahí, sentada en la parada del colectivo como una anciana abandonada por la vida. En algún punto, los pies me llevaron hasta una vieja edificación en el barrio sur. Una construcción de ladrillo oscuro, con ventanas cerradas por celosías metálicas. Había sido un depósito de materiales médicos durante años, un anexo del hospital donde trabajé durante la mitad de mi vida. Y aunque estaba en desuso, conservaba la cerradura antigua que jamás cambiaron. Aún llevaba conmigo un pequeño llavero metálico con las llaves de algunos archivos y puertas olvidadas. Una manía que heredé de mi época forense, donde todo debía estar catalogado y bajo control. Probé la llave con manos temblorosas y, para mi asombro, la cerradura cedió sin resistencia. Adentro olía a polvo, a cartón húmedo, a metal oxidado. Pero estaba seco. Y tenía techo. Me acomodé en una esquina sobre unas cajas viejas, envuelta en una manta de emergencia que llevaba en el bolso por costumbre, y me permití cerrar los ojos. Dormí a ratos, en una vigilia tensa, con los oídos alerta y la memoria trabajando sin descanso. En mi mente repasaba cada conversación de los últimos meses, cada gesto extraño de Julián, cada pequeño detalle que antes pasé por alto. Todo comenzaba a encajar con una lógica fría y dolorosa. Las llamadas en voz baja, los sobres de documentos que escondía rápidamente, las visitas de aquel hombre calvo de traje gris, que nunca me quiso mirar a los ojos. Recordé que una tarde lo escuché hablar por teléfono, decir algo sobre el contrato con garantía hipotecaria, y luego callarse en cuanto entré al comedor. Me convencí de que había hecho algo con la casa. Lo supe con esa certeza instintiva que tenemos los que hemos trabajado toda la vida entre documentos y cadáveres. No necesitamos pruebas para sentir cuando algo está podrido. Y lo que Julián había hecho olía a traición rancia. A la mañana siguiente, apenas clareó el cielo, me dirigí a la sucursal bancaria donde siempre había tenido mis cuentas.
Me atendió una joven que me reconoció de inmediato y trató de disimular su incomodidad al verme con el pelo húmedo y la ropa arrugada. No le expliqué nada, solo pedí acceso completo a mis movimientos, copias de los últimos 6 extractos y todos los documentos firmados en los últimos 6 meses. El banco había digitalizado todo, así que en menos de una hora tuve en mis manos lo que buscaba. Mi nombre, estampado sobre firmas falsas, aprobando una línea de crédito sobre la casa. Una hipoteca secundaria, con intereses exorbitantes. Y la peor parte, un pagaré firmado electrónicamente por mí, usando una contraseña que, según el banco, había sido introducida desde una IP registrada a nombre de Julián. Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los talones. No era solo una traición financiera, era un acto calculado de apropiación. Julián no había tenido un desliz. Había planeado esto. Había estudiado mis claves, falsificado mi rúbrica, manipulado documentos para endeudar una propiedad que yo misma había liberado años atrás. Lo peor no era el dinero. Nunca fue el dinero. Era el desprecio implícito. La convicción de que yo no lo descubriría, o peor aún, que aunque lo hiciera, no tendría fuerzas para hacerlo. Esa subestimación me dolió más que cualquier cifra, porque lo había criado con mis manos. Le había enseñado a caminar, a hablar, a atarse los cordones, y ahora él apostaba a que yo estaba tan debilitada, tan vieja, tan vencida, que no tendría el valor de responder. Volví al depósito con los documentos bajo el brazo. Me cambié de ropa por unas prendas secas que había dejado allí hace años para guardias nocturnas. Y luego llamé a una persona que no oía desde hacía casi una década. Ana Lucía Montoya. Mi antigua colega en medicina legal, hoy abogada penalista, especializada en delitos patrimoniales. Nos habíamos distanciado cuando me retiré, pero siempre supimos que en caso de necesidad podríamos contar la una con la otra. Atendió al tercer tono, con voz de sorpresa teñida de afecto, y no me dejó terminar de explicar antes de decirme: «Dame una hora y paso a buscarte. Vamos a resolver esto». Cuando llegó, me abrazó con fuerza, como quien abraza a alguien que regresa de la guerra. Revisamos los papeles en silencio, y cuando terminó, solo dijo: «Esto no es solo una estafa. Esto es una estrategia de vaciamiento. Tu hijo está usando tu casa como salvavidas para sus deudas. Y si no hacemos algo ya, te la va a quitar». Me llevó a su estudio, un departamento sobrio en una torre del centro, y ahí redactamos una denuncia penal por falsificación de firma, fraude y abuso patrimonial. También solicitó medidas cautelares para bloquear cualquier nuevo movimiento financiero. Y lo más importante, iniciamos una demanda para anular la hipoteca, argumentando que fue firmada sin consentimiento válido y con suplantación de identidad. Esa misma tarde, Ana Lucía consiguió una orden judicial preliminar para notificar al banco y a la empresa crediticia sobre el litigio. A última hora, hicimos cambiar la titularidad de acceso a la propiedad de la casa. Usó una cláusula vieja en el título de dominio que me permitía solicitar la supervisión notarial en caso de irregularidades, lo cual implicaba, por al menos unos días, congelar cualquier intento de desalojo o venta. Esa noche volví a dormir en el depósito. No por falta de opciones, sino porque aún no estaba lista para enfrentar lo que vendría. Necesitaba el silencio, el olor a papel viejo, la soledad tangible de ese lugar olvidado donde había vivido tantas noches como forense. Allí, entre cajas y recuerdos, empecé a escribir una carta. No a Julián, a mí misma. Una carta de reafirmación, para recordarme que no estaba loca, ni senil, ni derrotada. Que tenía derecho a defender lo que era mío. Que no por tener el pelo blanco y la espalda encorvada, mi voz debía apagarse.
Al día siguiente fui personalmente al registro de la propiedad con Ana Lucía. Pedimos copia del historial registral y confirmamos lo temido. Julián había usado el pagaré firmado con mi nombre para solicitar una reestructuración de la propiedad. Había intentado inscribir una modificación a la titularidad, agregándose como copropietario por vía de garantía. El trámite estaba en suspenso gracias a nuestra intervención legal, pero estuvo cerca. Muy cerca. Sentí una rabia silenciosa, un fuego bajo que me recorrió el pecho y me sostuvo en pie. No era la rabia del escándalo ni del grito. Era la rabia que forja decisiones. La que no se expresa en insultos sino en firmas. Esa tarde, Ana Lucía me ofreció quedarme en su casa. Rechacé con gratitud. Sentía que debía pasar por esto sola, que debía vivir cada paso con conciencia plena. Dormí poco. Soñé con Alfredo, mi esposo, con su voz cálida diciéndome al oído: «No dejes que te borren, Clara». Me desperté con los ojos secos y el corazón alerta. Era el comienzo de la verdadera batalla, y no me iba a rendir. Porque ya no se trataba de recuperar la casa. Se trataba de recuperar algo mucho más valioso: mi lugar en el mundo. Mi derecho a existir con dignidad, sin tener que pedir permiso para ocupar el espacio que construí con cada día de mi vida. Lo que pasó en los días siguientes fue como mirar un edificio que uno mismo construyó, ladrillo por ladrillo, y darse cuenta de que alguien había ido socavando sus cimientos con la paciencia cruel de quien sabe que la destrucción lenta no llama tanto la atención. Yo había edificado mi vida como se disecciona un cuerpo en la morgue, con precisión, sin apuros, comprendiendo cada parte antes de avanzar a la siguiente. Fui meticulosa, prudente, casi obsesiva. Todo lo que tenía, desde las acciones modestas que conservaba en el banco hasta los muebles del comedor que heredé de mis padres, había sido producto de una vida de decisiones tomadas con la cabeza clara y el corazón callado. Por eso dolía tanto comprender que, aun con toda mi lucidez, había permitido que Julián me convirtiera en una figura simbólica, una reliquia viviente que podía mover de sitio como si fuera un florero viejo. Y más aún, que él mismo no lo veía como una crueldad, sino como una especie de inevitabilidad. Esa palabra, inevitabilidad, se me clavó en la lengua como un alfiler oxidado. Lo inevitable solo existe cuando se renuncia ante ese intervenir. La denuncia que iniciamos con Ana Lucía empezó a moverse en los tribunales con una lentitud desesperante. Sabíamos que los tiempos judiciales no respetan el reloj del alma, pero también sabíamos que había formas de presionar. Ella hizo llamadas, se reunió con un fiscal joven que había sido su alumno, pidió un informe psicológico mío para acreditar mi competencia plena. Fue en ese momento cuando tomé una decisión que cambió todo. Le dije: «Quiero enfrentarme a él, pero no en tu oficina, no en un juzgado. Quiero ir a mi casa. A mi casa, Ana». Al principio dudó. Me habló de los riesgos, de la exposición emocional, del desequilibrio de fuerzas. Pero luego me miró con ese respeto que solo tienen las mujeres que han caminado por el barro de la vida con los zapatos bien puestos. Y asintió. Organizamos una visita legal, una notificación para revisar documentación pendiente. Fue una excusa, pero una que tenía respaldo legal. Julián no podía oponerse. Así que una semana después de aquella noche de lluvia, regresé a la casa que había sido mía durante casi 50 años. Volver fue como entrar en una fotografía mal editada. Todo estaba en su lugar, y al mismo tiempo, nada estaba como antes. El aire tenía otro peso. Había un perfume nuevo, un incienso artificial que no usábamos nunca, como si alguien quisiera disimular la podredumbre bajo una fragancia barata.
Mis retratos habían desaparecido de las repisas. Mis libros, que siempre estaban apilados junto al sillón del ventanal, ya no estaban. El sillón tampoco. Lo habían reemplazado por un mueble de cuero sintético color crema, que desentonaba con todo el resto de la decoración. Mis plantas, mis objetos, mis huellas. Todo parecía haber sido removido con una intención tan deliberada que dolía más que cualquier insulto. Era como si mi existencia hubiera sido borrada con cuidado, con precisión, como se limpian las pruebas de un crimen. Julián apareció en la entrada del comedor, con la camisa a medio abotonar y el rostro lleno de tensión. Me miró como si no supiera si debía abrazarme, atacarme o pedirme perdón. No hizo ninguna de las tres cosas. Solo dijo: «Mamá, esto no era necesario. Podrías haberme llamado. No hacía falta traer a un abogado». Ana Lucía lo miró con una calma que solo se adquiere cuando se ha visto lo peor del ser humano en las salas de juicio. «Está aquí porque tiene derecho», dijo, «y porque usted tiene que entregar ciertos documentos que están bajo su custodia». Julián hizo un gesto vago, una mezcla de resignación y fastidio, y nos hizo pasar. Yo no fui a buscar papeles. Fui a mirar, a oler, a reconocer los rincones que me habían pertenecido y que ahora me eran ajenos. Entré a la cocina y vi que habían cambiado los utensilios. Mis tazas estaban ausentes. En su lugar, unas tazas brillantes, todas iguales, compradas en algún supermercado de diseño. Fui a mi cuarto. La cama estaba tendida con una colcha que no era mía. El crucifijo de mi abuela ya no colgaba de la pared. En su lugar, una lámina abstracta sin alma ni hepto. Historia. Me senté en la cama y puse la mano sobre el colchón. El mío. Todavía recordaba el crujido de los resortes cuando me sentaba ahí para leer por las noches. Llorar ahí me habría parecido inútil. Así que no lo hice. Solo respiré. Cuando salí, Julián estaba hablando con Ana Lucía en el escritorio. Ella le pedía copias de unos documentos y él rebuscaba en una carpeta con gesto de molestia. Me acerqué, lo miré a los ojos por primera vez en días y le dije: «Necesito que me digas la verdad. ¿Cuánto le debes a esa gente?» Al principio quiso evadir. Luego bajó la mirada. 140.000, murmuró. Ana Lucía lo miró con asombro. Yo no. Ya lo intuía. No se llega a hipotecar una casa con firmas falsas por una deuda menor. ¿Y en qué lo gastaste?, pregunté. Se encogió de hombros. Negocios, intentos, préstamos. Todo salió mal. Pensé que podías arreglarlo. Entonces fue cuando entendí. No era solo ambición. Era desesperación. Había apostado con mi vida para salvar la suya, pero lo había hecho sin mi consentimiento. Y eso era imperdonable. Antes de irnos, fui al jardín. Mis jazmines seguían allí, descuidados, pero vivos. Corté una ramita y la guardé en el bolsillo del abrigo. Julián me siguió, como esperando que dijera algo más. Le dije, sin mirarlo: «La próxima vez que quieras borrar a alguien de una casa, asegúrate de que no esté viva». Caminé hasta la vereda sin volver la vista atrás. Ana Lucía me sostuvo el brazo con una firmeza serena. «¿Estás bien?», me preguntó. «Estoy viva», le respondí. Y eso, en ese momento, era más que suficiente. De regreso en el departamento que me prestaba una amiga, me senté frente a la ventana con la rama de jazmín en la mano. El sol de la tarde entraba por el vidrio y formaba un reflejo dorado en la mesa. Pensé en Alfredo, en lo que habría dicho él. Probablemente me habría dicho que lo echara todo al demonio y me fuera a vivir al sur, a una cabaña cerca del lago.
Pero también sabía que él habría entendido que yo necesitaba pelear esto. No por orgullo. Por justicia. Por tantas otras mujeres que han sido desalojadas simbólicamente de sus vidas, de sus casas, de sus lugares en el mundo. Esa tarde llamé a una periodista que había entrevistado a varias mujeres en situaciones similares. Le conté mi historia. No con detalles íntimos, pero con la firmeza de quien ya no tiene miedo al qué dirán. Me dijo que quería contarla, que otras necesitaban oírla. Acepté. No por vanidad, sino por deber. Si una sola mujer leía mi historia y entendía que tenía derecho a decir no, entonces todo esto valdría la pena. Mientras se cocía la noche y el aire comenzaba a enfriar, me serví un té de canela y jengibre, como solía hacerlo Alfredo. Me senté a escribir. No informes, no denuncias. Una carta. Para mi nieta Martina. Tenía 17 años. Inteligente, sensible, siempre dispuesta a ayudar. Le conté lo que había pasado. Sin rencor, pero con verdad. Le dije que su padre había cometido un error grave y que yo no podía taparlo. Que era su abuela, pero también una mujer que merecía respeto. Le hablé del valor de las raíces, de la importancia de saber quiénes somos y de no dejar que nadie nos defina sin nuestro permiso. No sabía si ella iba a responder, pero sabía que, al menos, habría una semilla sembrada. Cuando terminé de escribir, miré el reloj. Eran las 11:15. Afuera, la ciudad dormía. Pero yo no tenía sueño. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo a la noche. No importaba lo que viniera. No importaba cuántos documentos más aparecieran, ni cuántas maniobras legales intentara Julián. Yo estaba despierta, estaba firme. Y lo más importante, estaba de vuelta. La que había sido, la que soy y la que aún podía ser. Nunca he creído en las coincidencias. Los años que pasé en medicina forense me enseñaron que todo tiene una causa. Una línea de tiempo. Una intención que puede estar escondida bajo capas de negligencia, miedo o mala fe, pero que siempre está ahí. Por eso no me sorprendió que, apenas 2 días después de nuestra visita a la casa con Ana Lucía, Julián apareciera en la puerta del departamento donde me alojaba, acompañado por su amiga de siempre. Esa mujer nerviosa de voz demasiado aguda, que alguna vez se presentó como su asesora financiera. Venían con una carpeta bajo el brazo y un aire de falsa cordialidad que me resultó insoportable desde el primer momento. Dije que no quería recibirlos. Pero Ana Lucía, que casualmente estaba en casa revisando unos papeles, me convenció de que era mejor dejar que hablaran. Que a veces conviene dejar que el enemigo muestre sus cartas antes de mover las nuestras. Se sentaron en el comedor, frente a nosotras, como si fuéramos 2 partes negociando una herencia en calma. La mujer abrió la carpeta, empezó a hablar de números, de reestructuración de deuda, de posibilidades de refinanciamiento. Usaba términos como pérdida patrimonial compartida y responsabilidad solidaria. Yo solo la miraba. Observaba cómo su boca se movía mientras sus ojos evitaban los míos. Julián, por su parte, no decía nada. Jugaba con una lapicera, la giraba entre los dedos, como si eso pudiera mantener a raya su vergüenza. Cuando al fin habló, lo hizo en voz baja, casi como si temiera oírse. «Mamá, no quiero pelear con vos. Esto se nos fue de las manos. Yo solo trataba de salir de un pozo. Te juro que nunca quise hacerte daño». Lo miré con una calma que no sentía y respondí. «Lo que vos querías o no querías dejó de tener importancia el día que falsificaste mi firma». La mujer intentó intervenir, hablar de malentendidos, de errores,
Administrativos. Ana Lucía la interrumpió con una frialdad que habría congelado un incendio. Ya estamos en etapa judicial. Cualquier propuesta deberá presentarse por escrito ante el juzgado. Hubo un silencio espeso, como si el aire mismo se negara a pasar. Luego se levantaron, murmuraron algunas excusas y se fueron. Esa fue la primera señal de que el escándalo que yo tanto temía ya no podía evitarse. A los 2 días, un periodista local me llamó para confirmar si era cierta la demanda que había iniciado contra mi hijo. Le pregunté cómo había conseguido mi número. Me respondió que lo había filtrado alguien del entorno de Julián. Me ofreció contar mi historia, con anonimato si quería. Le dije que no. No porque no quisiera hablar, sino porque aún no era el momento. Todavía había piezas del rompecabezas que no había colocado en su sitio. Ese mismo día, Ana Lucía me entregó un informe que había solicitado a un perito caligráfico. Confirmaba que la firma usada en los documentos bancarios no era mía, que la habían falsificado con una técnica rudimentaria, pero suficiente para engañar al sistema electrónico de validación. Con eso en la mano, iniciamos la siguiente fase de la denuncia. Una ampliación por uso fraudulento de identidad. También pedimos un embargo preventivo sobre los activos de Julián, incluyendo su auto y sus cuentas personales. No fue por venganza. Fue por estrategia. Si no actuábamos rápido, él intentaría mover dinero, esconder lo poco que le quedaba, argumentar insolvencia. Ana Lucía lo sabía mejor que nadie. Ella había visto casos donde la víctima acababa siendo la culpable por no actuar con la debida diligencia. A los pocos días, recibí un mensaje de texto de Martina, mi nieta. Decía: «Abuela, ¿podemos vernos? Necesito entender lo que está pasando». Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos de las miradas del barrio. La vi llegar con sus jeans rotos, el pelo atado en un moño desprolijo y una expresión que oscilaba entre la rabia y la confusión. No le dije nada al principio. Dejé que hablara. Y habló. Me contó que en su casa nadie mencionaba el tema, que su padre estaba cada vez más irritable, que su madre lloraba a escondidas, que ella había escuchado peleas, discusiones sobre dinero, sobre juicios, sobre mí, y que no sabía qué creer. Saqué de mi bolso una carpeta con los documentos clave. La denuncia, el informe pericial, las copias de los contratos falsificados. Se los mostré. Uno por uno. Con la misma calma con la que solía explicarle los huesos del cuerpo humano cuando era niña. Ella los leyó en silencio. Y cuando terminó, me miró a los ojos y dijo: «No sabía que te habían echado. Papá dijo que vos te habías ido». Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Solo asentí. Sí, me fui. Después de que me lo pidiera. Bajo la lluvia. No necesitó más detalles. Su cara cambió. Se endureció. «Eso no se hace, abuela. No importa lo que haya pasado. Eso no se hace». Me abrazó con fuerza. Y en ese momento supe que al menos una parte de todo esto no estaba perdida. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El banco citó a Julián para una audiencia interna. La empresa crediticia suspendió los pagos automáticos y pidió revisión judicial de la operación. Mis vecinos empezaron a mirarme con curiosidad, con esa mezcla de compasión y morbo que se reserva para quienes se atreven a hacer lo que todos temen: desafiar a su propia sangre. Una tarde, mientras hacía las compras, una mujer mayor, a la que conocía solo de vista, se me acercó y me dijo: «Lo que usted está haciendo, yo no me animé a hacerlo con mi hija, y todavía me arrepiento». Me tocó el brazo, como si su contacto fuera un acto de transferencia,
una forma de cederme su silencio para que yo lo rompiera. Le sonreí. No dije nada, pero esa noche, al escribir en mi cuaderno, anoté: cada mujer que me mira con ojos húmedos es una testigo y un espejo. El conflicto con Julián escaló de forma inevitable. Me llegó una carta de su abogado, solicitando una mediación para recomponer vínculos familiares y evitar el desgaste judicial. Ana Lucía la rompió sin leerla. Eso no es una oferta. Es un intento de frenar lo que ya no pueden controlar. Pero a pesar de todo, yo no sentía rabia. Sentía una tristeza densa, pegajosa, como una niebla que se mete en los huesos. No por mí. Por él, porque sabía que, al final de esta historia, Julián no solo iba a perder una casa, ni una reputación. Iba a perder algo más profundo. El lazo invisible que nos unía desde que lo tuve en mis brazos por primera vez. Y lo peor es que tal vez ni siquiera lo notaría. Una noche, mientras cenaba sola en la pequeña cocina del departamento prestado, mi teléfono sonó. Era él. Al principio dudé si atender. Pero lo hice. Su voz sonaba distinta. Más joven. Más rota. «Mamá, ¿te puedo ver? Solo quiero hablar». Le respondí que no. Que ya no era momento de hablar. Que todo lo que tenía que decir lo diría frente a un juez. «¿Estás segura?», preguntó con una voz que casi parecía suplicar. «Nunca estuve tan segura en mi vida», contesté. Y corté. Me temblaban las manos. No de miedo, de alivio, porque había pasado, había cruzado la línea, había dicho no. No a su chantaje emocional, no a su arrepentimiento tardío, no a su intento de disfrazar de diálogo lo que era pura manipulación. En ese momento, sentí una paz extraña, como la que sentía cuando firmaba el último informe de una autopsia especialmente difícil. Esa sensación de cierre. De misión cumplida, de haber honrado a la verdad, aunque doliera. Aunque nadie más la quisiera oír. Esa noche, dormí como no dormía desde que Alfredo murió, con la conciencia tranquila, el corazón cansado pero intacto, y una certeza firme. Ya no era una mujer que esperaba. Era una mujer que actuaba, que reclamaba, que exigía, que se defendía. Y esa mujer, esa Clara Gutiérrez que se creía perdida, había vuelto para quedarse. El día de la audiencia principal amaneció gris, con una bruma espesa que cubría los tejados como si la ciudad misma quisiera mantenerse al margen de lo que iba a ocurrir. Me desperté antes de que sonara el despertador, algo que nunca me pasaba desde que me jubilé. Me senté al borde de la cama, con la espalda erguida, y permanecí ahí unos minutos, respirando. No tenía miedo, tampoco enojo. Lo que sentía era más difícil de describir. Una mezcla de resignación y dignidad, como si, después de tanto recorrer, ya no me importara si el camino era cuesta arriba o plano, mientras supiera hacia dónde iba. Me vestí con ropa sobria, como cuando asistía a los juicios como testigo pericial. Una falda larga, una blusa gris perla, un saco con botones de nácar que aún conservaban el brillo. Me até el pelo con cuidado, con las manos más firmes de lo habitual. Y antes de salir, abrí un cajón y saqué una pequeña medalla de San Ramón que había pertenecido a mi madre. Nunca fui religiosa, pero esa medalla era más que un símbolo de fe. Era una presencia. La colgué de mi cuello sin pensarlo 2 veces. En el juzgado, todo tenía ese olor institucional que nunca cambia. Una mezcla de café rancio, tinta vieja y ansiedad acumulada. Me senté junto a Ana Lucía
que hojeaba los documentos con la precisión de una cirujana. A nuestro alrededor, todo transcurría con la frialdad administrativa de las salas legales, donde los dramas humanos se reducen a expedientes y firmas. A las 9:20 en punto, Julián entró. Iba solo. Llevaba un saco que le quedaba grande, una camisa arrugada y una mirada opaca, como si no hubiera dormido en días. No me miró al entrar. Caminó directo hacia su banco y se sentó, con las manos en el regazo, quieto. No había nada del hombre que conocí, ni siquiera del niño que acuné. Había una sombra, una silueta que se parecía a él, pero que ya no era él. El juez era un hombre seco, de voz nasal, que no perdía tiempo en cortesías. Abrió la sesión con la lectura de los cargos. Falsificación de documento privado. Fraude. Abuso patrimonial. Uso indebido de identidad. Las palabras, dichas así, en voz alta, delante de extraños, tenían un peso demoledor. No porque fueran nuevas para mí, sino porque significaban que el silencio se había roto. Que el mundo escuchaba, que alguien más sabía lo que había ocurrido. Luego fue el turno de los alegatos. Ana Lucía se levantó con la elegancia implacable que la caracterizaba y habló durante 20 minutos, en los que expuso cada paso del engaño, cada movimiento sospechoso, cada firma cuestionada. No usó adjetivos emocionales, solo hechos, fríos, ordenados, irrefutables. Cuando terminó, el juez le pidió que volviera a su asiento. Julián no dijo nada. Su abogado no había llegado. Había renunciado 2 días antes, según me había informado el tribunal, al parecer porque Julián no podía pagarle. El juez lo miró con severidad y le preguntó si quería declarar. Julián se levantó lentamente. Su voz, cuando habló, era baja, casi un susurro. Dijo que no había tenido intención de dañar a nadie, que estaba desesperado, que creyó que iba a poder devolver el dinero antes de que yo me diera cuenta, que había cometido errores, pero que todo había sido por necesidad, no por maldad. El juez le pidió que se sentara. Luego me miró. ¿Desea declarar la señora Gutiérrez? Ana Lucía me tocó el brazo, como una señal de advertencia. Pero yo ya lo sabía. Me levanté. No llevé papeles. No llevé notas. Solo mi voz. Me acerqué al micrófono con pasos firmes, apoyé las manos sobre el atril y hablé. Dije que sí, que era su madre, que lo había criado sola durante muchos años después de que su padre muriera, que lo había alimentado, educado, cuidado, protegido, que había renunciado a muchas cosas para que él tuviera una vida mejor, y que, sin embargo, lo que más me dolía no era el dinero, ni la casa, ni la firma falsificada. Era haberme sentido invisible. Como si no importara. Como si fuera una sombra que podía desplazarse sin consecuencias. No estoy aquí por venganza, dije. Ni por orgullo. Estoy aquí porque quiero que se sepa que las madres también tienen derechos, que envejecer no significa volverse propiedad de los hijos, que ayudar no es igual a rendirse, y que yo no estoy dispuesta a desaparecer sin hacer ruido. Hubo un silencio denso cuando terminé. No miré a Julián mientras hablaba. No quería verlo. No quería que su rostro interfiriera con lo que necesitaba decir. Volví a mi asiento con las piernas temblando, pero con el pecho en alto. El juez tomó nota. Dijo que la sentencia se dictaría en 30 días. Levantó la sesión, y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Julián se acercó. No de forma agresiva, más bien con la fragilidad de quien sabe que ya no tiene nada que perder. Se paró frente a mí, con los ojos húmedos. «Mamá»,
No sé cómo llegamos a esto. Yo lo miré. Por primera vez en mucho tiempo lo miré de verdad. No vi al criminal. No vi al hijo. Vi a un hombre perdido. Le respondí. Llegamos porque vos abriste la puerta. Y yo decidí no quedarme afuera. Sacó algo del bolsillo. Una foto. Era una imagen vieja, de él conmigo en la playa, cuando tenía 5 años. Me la tendió. La guardé todo este tiempo, porque creí que todavía podía volver a eso. Tomé la foto. La miré, y le dije: el problema, Julián, es que mientras vos querías volver, yo estaba luchando por no desaparecer. Le devolví la foto. No como un gesto de rechazo, sino como un acto final. Como quien entrega una pertenencia a quien debe llevársela. Se quedó ahí, quieto, y luego se fue sin mirar atrás. En los días siguientes, la historia apareció en un periódico local. No con nombres completos, pero con suficientes detalles para que quienes nos conocían supieran de quién se trataba. Recibí mensajes de antiguas colegas, de vecinas, incluso de desconocidas. Todas decían lo mismo. Gracias. No por lo que hice, sino por haberlo dicho, por haberlo denunciado, por haber puesto palabras donde tantas solo han puesto silencio. Mi nieta me escribió una carta. Me dijo que me admiraba, que le dolía lo que había pasado, pero que entendía, que esperaba que algún día su padre también entendiera. Yo no lo espero. Ya no espero nada de Julián. No odio. No amo. No espero. Lo único que deseo es que esto sirva. Que deje huella. Que marque una línea para otras. Que sepan que hay cosas que no se deben tolerar, sin importar quién las cometa. Ni cuán tarde parezca. Un mes después, recibí la sentencia. El juez reconocía la falsificación, declaraba nula la hipoteca, ordenaba la devolución de los fondos y el desalojo inmediato de cualquier persona que habitara mi casa sin mi consentimiento. También imponía una pena condicional a Julián y le prohibía acercarse a mí por 2 años. Lo leí en silencio. No sentí alivio, sentí justicia. Que no es lo mismo. El alivio se va. La justicia, aunque tardía, permanece. Esa noche volví a dormir en mi cama. En mi casa, con el sonido de la lluvia sobre el techo. La misma lluvia que meses atrás me había caído encima cuando me echaron. Pero esta vez la oía desde adentro. Con la ventana entreabierta, con una taza de té humeante entre las manos. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completa. No intacta, pero sí entera. Y eso, a mi edad, ya es mucho decir. La casa está en silencio. No un silencio vacío, sino uno lleno de ecos, de pasos antiguos, de voces que ya no están. De risas que se quedaron en las paredes como el olor del pan recién horneado, o del café que solía preparar los domingos por la mañana. Han pasado 3 semanas desde que se dictó la sentencia, y Julián se fue sin decir adiós. No dejó notas ni cajas. Solo vació su habitación y se marchó en plena madrugada, como si supiera que no había espacio para palabras. No me las he intentado contactarlo. Tampoco espero que él lo haga. A veces me pregunto si algún día nos cruzaremos en la calle, en un supermercado, en la puerta de una clínica. Si levantaré la vista y lo veré ahí, más viejo, más flaco, con el mismo gesto cansado. No sé qué haré si eso ocurre. Tal vez lo mire, tal vez no. Tal vez le sonría, tal vez siga caminando. No hay forma de saberlo.
El amor de una madre no muere, dicen. Pero el respeto, sí. Y con él, el vínculo. Julián dejó de ser mi hijo el día que me quitó el nombre para firmar una deuda. El día que me miró como si no importara. El día que eligió salvarse hundiéndome a mí. Aún así, no vivo con odio. Sería muy fácil dejarme arrastrar por la rabia, permitir que esa emoción corrosiva me devore por dentro. Pero no quiero que mis últimos años estén gobernados por lo que ya no puedo cambiar. Prefiero concentrarme en lo que aún me pertenece. Este cuerpo que, aunque más lento, aún responde. Esta mente que, pese al cansancio, sigue clara. Esta casa que, con cada rincón recuperado, vuelve a ser un refugio. He vuelto a mi rutina de antes, poco a poco. Me levanto temprano, riego las plantas, preparo mi desayuno con las tazas que encontré intactas en una caja olvidada del altillo. Puse nuevamente los cuadros en su sitio. Rescaté mis libros de un mueble que Julián había llenado de papeles inútiles. Abrí las ventanas para que el aire antiguo se llevara las sombras. No necesito que todo esté como antes. Solo necesito que cada cosa esté donde yo decida. Martina viene a visitarme cada fin de semana. Nos sentamos a charlar en la galería, tomamos té y hablamos de todo, incluso de lo que duele. Ella tiene una madurez que no se aprende en la escuela. Me pregunta cosas difíciles y escucha con respeto, sin juzgar, sin interrumpir. A veces me cuenta que en su casa el ambiente sigue tenso, que su madre trata de actuar con normalidad, pero que hay una grieta que nadie se atreve a nombrar. Yo le digo que la familia no es una obligación, que el amor debe sostenerse en actos, no en discursos. Le hablo del perdón, pero no como una concesión, sino como una forma de liberarse del peso ajeno. No sé si me entiende del todo, pero me escucha, y eso ya es un regalo. A veces me detengo frente al espejo del pasillo y busco en mi rostro señales de lo que atravesé. No veo odio, no veo derrota. Veo arrugas que antes no estaban. Sí, veo ojos más pequeños, manos más huesudas, pero también una quietud que antes no conocía. No la serenidad falsa del que se resigna, sino la calma real del que ha peleado su lugar y lo ha recuperado. Cada vez que entro a la cocina y tomo mi taza, sé que eso, esa pequeña acción, es un acto de resistencia. Cada vez que leo en mi sillón, ahora de nuevo en su rincón original, siento que algo en el mundo ha vuelto a su curso. No del todo, pero lo suficiente. He aprendido que el dolor no desaparece, solo cambia de forma. Deja de ser puñal y se convierte en sombra. Deja de doler como herida abierta y empieza a doler como cicatriz que arde cuando llueve. Pero se puede vivir con eso. Se puede respirar, caminar, incluso sonreír. Nunca más será lo mismo. Pero eso no significa que todo esté perdido. Significa que ahora la vida tiene otra textura. Más áspera, más cruda, pero también más real. Una mañana de estas, mientras ordenaba unos papeles, encontré una carta que Alfredo me había escrito antes de morir. Era corta. Decía: si alguna vez sentís que el mundo se desmorona, recordá esto. No importa cuántas veces tengas que empezar de nuevo, mientras tengas la fuerza de hacerlo de pie. Me quedé un rato con la carta entre las manos. Lloré. No con tristeza, sino con gratitud. Porque entendí que a pesar de todo, había logrado eso. Empezar de nuevo. De pie. Sin agachar la cabeza. Sin pedir permiso para existir. Hoy no tengo grandes planes. No tengo proyectos ambiciosos. Solo tengo el deseo de vivir en paz. De envejecer con dignidad. De morir cuando me toque,
sabiendo que no fui una sombra, que tuve un nombre, una historia, una voz, y que la usé. Aunque temblara, aunque doliera, eso es lo que quiero dejarle a Martina. No bienes, no objetos, no recetas, sino el ejemplo de que la vejez no es el final, sino otra forma de lucha. Que la fragilidad no nos quita valor. Que ser madre no implica aceptar cualquier cosa. Que hay momentos en los que decir basta es la forma más pura de amor. Amor a una misma. Así termina esta historia. No con fuegos artificiales, ni con reconciliaciones de novela, sino con una mujer mayor sentada en su casa, con un cuaderno sobre las rodillas, escribiendo su verdad. Y con eso, basta. Porque a veces, tener la última palabra no es gritar. Es simplemente seguir de pie.